cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y dentro del artículo del credo, en la primera parte del Catecismo en la que nos encontramos, dentro del artículo del credo, creo en el Espíritu Santo, estamos describiendo los puntos del Catecismo que hacen referencia a cómo el Espíritu Santo obró primeramente en el Antiguo Testamento las promesas, y después ya en el Nuevo Testamento cómo obró, ayer explicábamos cómo obró en la plenitud de los tiempos en Juan Bautista, y hoy vamos a explicar cómo obró también en esta plenitud de los tiempos en María. El Catecismo aquí dedica unos puntos a esta visión de la obra del Espíritu en María. No quiere decir ni mucho menos que aquí se explaye en una detenida mariología, porque el Catecismo tiene muchos momentos en los que habla de María, pero aquí se reduce a la obra del Espíritu Santo en María o bajo esa perspectiva. Dice así el punto 721. María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. Por primera vez en el designio de salvación, y porque su Espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Por ello, los más bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la Iglesia, los han entendido frecuentemente con relación a María. María es cantada y presentada en la liturgia como el trono de la sabiduría. En ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la Iglesia. Así pues, el Catecismo presenta en este punto a María como la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, la obra maestra. Algo hermoso para ser explicado y bien entendido, porque es que todos sabemos que Dios es la única fuente de santidad. El mundo protestante receló del catolicismo, receló de nuestra devoción hacia los santos, pues pensando en que en la medida en que nosotros tengamos devoción hacia los santos, y especialmente pues hacia la Virgen María, pues que esa veneración iba a quitarle la centralidad al solo santo que es Dios. El mundo protestante, en consecuencia con esto, entendía de una manera restrictiva pues esos pasajes del Evangelio que dicen: y no llaméis santo a nadie en la tierra, y no llaméis bueno a nadie en la tierra, porque uno solo es bueno. No llaméis padre a nadie, porque uno solo es padre. Y quizás, entendiendo eso de una manera restrictiva, pues podría parecer que hablar de la santidad de una criatura pues era contradictorio, y era olvidar de que el único santo es Dios. Y bueno, en toda afirmación, en todo error hay una parte de verdad. Claro que el único santo es Dios, y que la única fuente de santidad está en Dios, pero Dios ha querido manifestar su santidad pues de una manera difusiva, no precisamente de una manera exclusiva, sino difusiva. La santidad de Dios se manifiesta no excluyendo a los demás de la santidad, sino haciéndoles partícipes de su santidad. Esa es la diferencia, ¿no?, entre una santidad bondadosa que quiere contagiar de su santidad o quiere hacer partícipe, ¿no?, de su santidad a las criaturas, o una santidad, podríamos decir, pues, si se me permite la expresión, egocéntrica, ¿no?, que es una santidad que no se comparte ni se difunde con los demás. Dios ha querido que su santidad sea difusiva. Por lo tanto, hablar de la santidad de los santos, y especialmente de la santidad de María, no es hacerle sombra a Dios. Todo lo contrario, es prolongar, manifestar la santidad de Dios en sus criaturas. Así pues, nosotros cuando ensalzamos la santidad de María, estamos ensalzando a Dios, y no le estamos haciendo ninguna sombra a Dios, todo lo contrario.
estamos diciendo qué grande es Dios, qué santo es Dios, que se expresa en una criatura tan santa. Si esta es la obra maestra de Dios, del Espíritu y del Hijo, si María es la obra maestra, ¿cómo será pues la mano que ha pintado semejante imagen? Para nosotros pues ensalzar la santidad de la criatura no es hacer sombra a la única santidad que es la fuente de toda santidad, que es Dios. Solo Dios es santo y solo Él es capaz de santificar. La obra maestra de su santificación está en María. Nosotros, por lo tanto, no veneramos a María, lo insisto y lo repito, como una especie de dignidad autónoma, al margen de Dios. No, María jamás es autónoma. María está recibiendo continuamente pues de esa fuente de santidad que es la fuente de Dios Padre, a través de la misión del Espíritu y a través de la misión del Hijo. Bueno, pues en este contexto, dejando esta idea clara, que esto es importante, ¿no? Dejando esta idea clara, este primer punto del catecismo habla de que María es cantada y presentada en la liturgia como el trono de la sabiduría. Trono de la sabiduría, qué hermosa es esa imagen. Pues todos recordamos algún episodio de la Sagrada Escritura, por ejemplo, ese segundo libro de Samuel, capítulo 7, donde allí se procede, hay una especie de reflexión por parte de David ante el profeta Natán. David, una vez que ha puesto ya en paz sus fronteras, David piensa en construir un templo para Yahvé. Natán en un primer momento aprueba, como no, una iniciativa que parecía buena, pero el oráculo de Yahvé le llega a Natán por la noche y le dice: ve y dile a mi siervo David, ¿eres tú el que me va a construir a mí un templo? ¿Es que te piensas tú que Yahvé va a habitar en una casa hecha de manos humanas? Yo mismo me construiré un templo. Está como purificando, Yahvé quiere purificar una idea demasiado materialista que puede tener David, pues de lo que es un templo, una idea materialista en la que a veces nos pensamos que le podemos meter a Dios en una especie de caja de zapatos, como si Dios fuese algo manipulable por el hombre. Y le dice: no, yo mismo me voy a construir un templo. Bueno, pues ese templo, sin duda alguna, ese templo todos sabemos que esa profecía se cumple en la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo fue el verdadero templo en el que habita la plenitud de la divinidad. Y si nosotros hoy en día construimos templos, es porque sabemos que no son sino una imagen, una mera imagen del templo de Cristo, que es su humanidad. Destruid este templo y en 3 días yo lo reedificaré. El verdadero templo pues es la humanidad de Jesucristo. Ahora bien, fijaros que María, en el designio de Dios, María ha querido ser, si se me permite la expresión, el templo en el que fue concebido el templo del que el templo tomó carne, como el sagrario que esconde la Eucaristía. La Eucaristía es templo, sí, y María es el templo de esa Eucaristía, el vientre en el que es concebido. Esto también es una manera hermosa de entender esta expresión, trono de la sabiduría. María es el trono, María es el sagrario en el que la sabiduría de Dios, la palabra hecha carne, el Espíritu encarnado, pues se nos quiere manifestar. Y dice este punto del catecismo que especialmente en los textos de Proverbios y en los textos pues también del libro del Eclesiástico, la Iglesia ha visto una imagen de María. Vamos a leer alguno de estos textos que nos ofrece el catecismo y nos quiere ofrecer como una especie de imagen de lo que es María. De los 2 textos que se nos ofrecen, uno es Proverbios 8, versículos del 1 al 9, y dice así: ¿no está llamando la sabiduría
¿Y la prudencia no alza su voz? En la cumbre de las colinas que hay sobre el camino, en los cruces de sendas se detiene, junto a las puertas, a la salida de la ciudad, a la entrada de los portales, da sus voces. A vosotros hombres os llamo, para los hijos de hombre es mi voz. Entended simple es la prudencia, y vosotros necios sed razonables. Escuchad, voy a decir cosas importantes, y es recto cuanto sale de mis labios, porque verdad es el susurro de mi boca, y mis labios abominan la maldad. Justos son todos los dichos de mi boca, nada hay en ellos astuto ni tortuoso. Todos están abiertos para el inteligente y rectos para los que la ciencia han encontrado. Así pues, la Iglesia apropia para María esta imagen de lo que es la sabiduría expresada en el libro de los Proverbios, y también se hace la misma referencia al libro del Eclesiástico, en el capítulo 24, que también se llama el libro de Sirácida, donde dice, esta lectura la hemos leído en más de una ocasión, la habéis escuchado en las fiestas marianas: la sabiduría hace su propio elogio, en medio de su pueblo se gloría, en la asamblea del Altísimo abre su boca, delante de su poder se gloría. Yo salí de la boca del Altísimo y cubrí como niebla la tierra. Yo levanté mi tienda en las alturas y mi trono era una columna de nube. Sola recorrí la redondez de la tierra y por la hondura de los abismos paseé. Las ondas del mar, la tierra entera, todo pueblo y nación era mi dominio. Y entre todas estas cosas buscaba reposo, una heredad en que instalarme. Fijaros bien, es una imagen de la sabiduría, imagen del verbo, que dice que, hojeando toda la creación, buscaba dónde colocar reposo, una heredad en la que instalarse. De una manera gráfica se está expresando, ¿no? Como si el verbo estuviese oteando la humanidad. ¿Dónde me instalaré? ¿Dónde haré reposo? Entonces me dio orden el creador del universo. El que me creó dio reposo a mi tienda y me dijo: pon tu tienda en Jacob, entra en la heredad de Israel. Y entonces en María encontró dónde poner tienda, en María encontró dónde poner reposo. Antes de los siglos, desde el principio me creó, y por los siglos subsistiré. De nuevo es una imagen ya tomada del Antiguo Testamento, en el que la Iglesia ve una evocación de cómo el que era preexistente antes de todos los siglos, el Verbo de Dios, está como oteando en qué lugar de la creación tomará carne, tomará tienda. Y dice a partir del versículo 10: en la tierra santa, en su presencia, he ejercido el ministerio. Allí en Sión, María es Sión, la Sión santa, en Sión me ha afirmado, en la ciudad amada me ha hecho él reposar, y en Jerusalén se halla mi poder. María es la Jerusalén, la Sión. He arreglado en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Como cedro me he elevado en el Líbano, como ciprés en el monte del Hermón. Como palmera me he elevado en Engadí, como plantel de rosas en Jericó. Como gallardo olivo en la llanura, como plátano me he elevado. Cual cinamomo y áspalo aromático he dado fragancia, cual mirra exquisita he dado buen olor. Por lo tanto, fijaros, aquí hay toda una especie de vocación poética de cómo el Verbo finalmente en Sion, en Jerusalén, ha tomado tienda en María. María es el trono de la sabiduría, es la tienda en la que la sabiduría ha tomado carne, y después se prodiga en unas imágenes poéticas sobre la belleza de ese lugar en el que la sabiduría finalmente ha buscado su tienda. Finalmente termina este capítulo diciendo: voy a regar mi huerto,
a empapar mi tabar. El huerto que la sabiduría riega es María, y la hermosea y la embellece precisamente para que ese encuentro, el encuentro de la sabiduría, tenga un lugar digno donde tomar morada. Voy a regar mi huerto, a empapar mi tablar, y que aquí, que mi canal se ha convertido en río, y mi río se ha hecho un mar. Aún haré lucir como la aurora la instrucción, lo más lejos posible la daré a conocer. Aún derramaré la enseñanza como profecía, la dejaré por generaciones de siglos. Ved que no solo para mí me he fatigado, sino para todos aquellos que la buscan. No ha hecho una morada hermosa únicamente para la sabiduría, sino que la ha hecho para todas las generaciones, para todos los que la buscan. Está ofrecida a María. La dejaré para generaciones por siglos. La madre de Cristo es madre nuestra, y la hermosura que ha hecho en ella no es una hermosura que Él no quiera compartir con nosotros. Por eso dice, haré lucir como la aurora lo más lejos posible, la daré a conocer. Ha tomado morada en María, y esa belleza de morada que Él mismo ha construido, quiere ofrecerla por todos los siglos a todas las generaciones. Esta es la lectura en clave mariana que hace la Iglesia, pues de este libro del Eclesiástico, en el capítulo 24, que os invito a leer bajo esta clave mariana de cómo la sabiduría busca en medio de toda la creación una tienda, una morada, la embellece, la hermosea y la ofrece así de hermosa para todas las generaciones. Seguimos con la lectura del punto 722. El Espíritu Santo preparó a María con su gracia. Convenía que fuese llena de gracia, la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Ella fue concebida sin pecado, por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. Con justa razón el ángel Gabriel la saluda como la hija de Sión, alégrate. Cuando ella lleva en sí al Hijo Eterno, es la acción de gracias de todo el pueblo de Dios y por tanto de la Iglesia, esa acción de gracias que ella eleva en su cántico al Padre en el Espíritu Santo. Bien, este punto subraya especialmente el hecho de que el Espíritu Santo preparó a María con su gracia. Convenía que fuese llena de gracia. Este es el saludo principal, ¿no?, que se hace de María, y a través de esa expresión llena de gracia, la Iglesia ha deducido muchas cosas. De la expresión llena de gracia, la Iglesia ha deducido que sea inmaculada, porque si se es lleno de gracia, bueno, pues no cabe el pecado. Llena de gracia. Pero fijaros que aquí especifica un poco en qué consiste estar lleno de gracia. Dice, capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. Capaz de acoger el don. Es decir, que la principal colaboración o la principal cualidad que el Espíritu Santo suscitó en María fue la de no poner obstáculos, o sea, la de ser dócil a la obra del Espíritu Santo en ella. La docilidad, no poner barreras, ser un barro dócil en manos del alfarero. Porque el alfarero, pues, tiene un verdadero problema cuando el barro que se le ofrece para hacer una vasija está endurecido. Es verdad que Dios lo puede todo, pero es que estamos hablando del concurso en el respeto a nuestra libertad. La imagen del barro sirve únicamente en parte, porque el barro no es libre, pero nosotros sí somos libres, y Dios ha decidido santificarnos con el concurso de nuestra voluntad. No olvidemos eso. Por lo tanto, llena de gracia María, sobre todo es llena de gracia en el sentido de que es perfectamente dócil a la obra de Dios en ella. No pone obstáculos a la obra de Dios en ella.
Y eso nosotros pues tenemos que extraer una consecuencia muy clara para la vida espiritual, entendiendo que la principal colaboración del hombre con Dios es no estorbarle. No quiere decir con esto de que tengamos que tener una colaboración meramente pasiva, no quiere decir eso, pero quiere decir que no se puede pensar en una colaboración activa sin empezar por decir, lo principal es no estorbar. Lo principal es no estorbar a la acción de Dios en nosotros. Y de aquí se extraen muchas consecuencias, porque si lo principal es ser dócil, pues quiere decir que nuestra espiritualidad es mucho más importante aceptar que ofrecer lo que a mí se me ocurre. Es más importante aceptar. ¿Por qué? Pues porque en la aceptación yo no he elegido, sino que me ha sido dado. Mientras que cuando a mí se me ocurre ofrecer una cosa, claro, ese ofrecimiento habrá que ver si está inspirado por Dios o es una ocurrencia mía. Claro que tenemos que ofrecer aquello que Dios nos inspire, pero ojo, lo principal es la aceptación, porque en ella se expresa la docilidad a lo que Dios hace en nosotros. La principal colaboración con Dios es no estorbar, ser dócil a la obra de Dios en nosotros y confiar y decir, hágase en mí. Esto es lo principal que este punto del catecismo nos quiere subrayar. Ella fue concebida sin pecado por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable. El don de acogida, el don de no poner resistencias, pues ese es el don principal que el Espíritu Santo pone en María. Nosotros, trasladado a nuestra espiritualidad, pues supone pedir mucho la gracia al Espíritu Santo. No olvidemos que estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en nosotros, en la plenitud de los tiempos. Pedir mucho al Espíritu Santo el don de la docilidad, de no poner obstáculos, de no endurecernos. Y eso quizás pues un consejo práctico para que eso sea posible es pedir el don de no ponerle condiciones a Dios, de no pretenderle marcarle a Dios en nuestro estilo, de no pretenderle decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas, sino tener plena docilidad hacia su obra. Eso es una aplicación concreta de este principio. Se dice que hay dos formas, ¿no?, de presentarse delante de Dios, por expresarlo de una manera gráfica. Una primera es aquel que, sencillamente firma un cheque en blanco y se lo ofrece a Dios y le dice, Señor, ahí está puesto mi firma, escribe lo que tú quieras. Esa es la forma de María, claro. Y otra forma es la de quien coge el cheque, rellena la cantidad, pone la fecha, pone el lugar del cobro y luego se lo ofrece a Dios y le dice, fírmamelo. Y le pide que Dios firme lo que era escrito. Bueno, aunque parezca una pequeña broma, pero esa doble forma de rellenar un cheque, pues es que marca dos estilos muy distintos en la espiritualidad, ¿no? Somos nosotros los que muchas veces vamos a Dios con el cheque rellenado, con la fecha puesta y con el lugar puesto y con el banco también diciendo dónde tiene que ser, y pretendemos que Dios nos lo firme. Pretendemos que Dios corrobore mi plan, ¿no? En vez de ser mi actitud de decir, Señor, yo pongo aquí mi nombre, como diciendo, Señor, lo que tú quieras, yo lo quiero. Pon tú lo que tú quieras. Ese es el estilo de María, la plena docilidad a la obra de Dios en nosotros. Por eso la liturgia muchas veces expresa aquello, ¿no?, que dice, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestra obra. Inspire lo primero. No se trata de que a mí se me ocurre una cosa y luego pido que Dios me la bendiga. No. Primero que me la inspire, que la inspiración sea de Dios, que no sea una cabezonada mía, que no sea una ocurrencia mía. Que tu gracia inspire, sostenga y acompañe. También lo que sostenga es muy importante, porque una cosa ha podido salir de Dios, pero luego yo soy el que
me la apropio deformándola, ¿no? Conduciéndola por unos vericuetos que no son los que partían de Dios. Primero que Dios lo inspire, que Dios lo sostenga, que yo no manipule o secuestre, ¿no?, una inspiración que viene de Dios, pero luego yo la secuestro y la encauzo para una cuestión totalmente distinta a la que Dios quería. O sea, primero que la inspire, segundo que la sostenga y que la acompañe. Teniendo a María pues como modelo de docilidad a la hora del Espíritu, pues podemos extraer muchas consecuencias. Este punto del Catecismo, el 722, hace referencia a dos textos del Antiguo Testamento en los que se habla de la alegría nuestra por esa hija de Sión, esa hija de Sión tan dócil a la obra del Espíritu. El primero es el texto de Sofonías, capítulo 3, versículo 14. Lanza gritos de gozo, hija de Sión, lanza clamores, Israel, alégrate y exulta de todo corazón, hija de Jerusalén. También cantamos en la liturgia, ¿no? Hija de Sión, alégrate, porque el Salvador está en ti, Salvador y Rey. Zacarías 2:14. Grita de gozo y regocíjate, hija de Sión, pues he aquí que yo vengo a morar dentro de ti, oráculo de Yahvé. Hacemos pues todos una acción de gracias, ¿no?, con María, acción de gracias por la obra que Dios ha hecho en ella. Lucas 1:46-55 dice: y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Es decir, cuando se tiene muy claro que la iniciativa es de Dios y que es Dios el que hace su obra de santificación en nosotros, y que la santidad no es hacerle sombra a Dios o quitarle protagonismo a esa afirmación de que solo Dios es santo, y si María es santa es porque la santidad de Dios es difusiva, pues entonces a María no se le sube a la cabeza. A María no se le sube a la cabeza esa santidad, sino que dice, engrandece mi alma al Señor, pues por la obra que ha hecho en María. Pero es que para María eso no es motivo de vanidad, ninguno, precisamente porque sabe que es la obra de Dios en ella. Si a nosotros nos suele entrar un poco de vanidad, cuando la gente dice, pues mira que bueno es, que viene a hacer las cosas, y entonces de repente nos entra una vanidad. Si sentimos esa vanidad, precisamente es porque no somos humildes y porque le estamos robando a Dios la gloria. Se nos sube un poco a la cabeza, ¿no? Se nos sube la cabeza y sentimos como arrogándonos para nosotros ese piropo que se está echando allí. Pero es que cuando a María se le piropea, para ella jamás es eso motivo de vanidad, ni de vanagloria, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, y no hay más de qué hablar, ¿eh? Hay una famosa anécdota que tiene lugar en una rueda de prensa en los últimos años de la vida de la Madre Teresa de Calcuta, cuando un periodista le pregunta a la Madre Teresa, Madre Teresa, dicen por ahí que usted es una especie de santa viviente, ¿qué dice usted de eso? Y claro, pues cualquiera de nosotros, vanidosos, ante esa pregunta, hubiésemos respondido diciendo, no, pues todos somos pecadores, yo también soy pecadora, y sería un poco la respuesta que hubiésemos tomado un poco, pues, ruborizados por esa expresión de que dicen por ahí que usted es como una santa viviente, ¿no? Pero la Madre Teresa no respondió a aquello. La Madre Teresa le dice al periodista, oiga, yo tengo que ser santa como religiosa y usted como periodista, porque la santidad no es un privilegio raro de unas personas. La santidad es la consecuencia lógica de ser hijo de Dios y de dejar que Dios manifieste su obra en nosotros, usted en su vida y yo en la mía. Así que ser santo no es una cosa rara, ser santo es la vocación de usted y mía. Le respondía la Madre Teresa a ese periodista, ¿no?
que yo me imagino que el impacto que él pudo tener en esa respuesta tenía ya materia de meditación para el resto de su vida. No sé muy bien qué crónica escribiría después de una respuesta como esa, pero es que la respuesta de la Madre Teresa de Calcuta ahí es exactamente la misma que María en el rezo del Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Y si me llaman bienaventuradas todas las generaciones, es porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Es obra de Dios. ¿Cómo me voy a yo a envanecer? ¿Cómo me voy yo a vanagloriar? ¿Cómo voy a pretender yo robarle la gloria que solo es de Dios? Si solo es de Dios la gloria. ¿Cómo se va a envanecer una pluma de lo que ha escrito? Si es la mano la que le ha sostenido, la que le ha movido. Así pues, la santidad de María es fruto de una docilidad, y por lo tanto nosotros tenemos que aprender de ella, primero, a vivir una espiritualidad de la docilidad, a saber que lo principal es no estorbar la acción de Dios, a ser dóciles, ¿no? Y en segundo lugar, a dar gracias a Dios por las cosas buenas que hace en nosotros. Especialmente nosotros nos gloriamos de las cosas hermosas que Dios ha hecho en María, sabiendo que eso es pues remitir a la fuente de la santidad, pues todo, remitimos a Él, a la fuente, todo aquello que ha hecho en nosotros, en sus criaturas, especialmente en María. Glorificamos a Dios por la obra de la santificación que ha hecho en María. No se nos pega la gloria, no. Seríamos muy tontos, ¿no?, si se nos pega la gloria, si nos de alguna manera atribuimos a nosotros, si atribuimos a nosotros lo que es un don de Dios. Ese es pues especialmente el sentido de que el punto 722 quiere decir de cómo especialmente nos alegramos en la hija de Sión, nos alegramos en la santidad que Dios ha vertido en ella. Ella es ese espejo hermoso de la santidad de Dios por el cual glorificamos a Dios Padre. Siguiente punto, el 723, dice lo siguiente: en María el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. La Virgen concibe y da luz al Hijo de Dios con y por medio del Espíritu Santo. Su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu y de la fe. Me quise hacer referencia a una serie de textos. El primero pues es el relato de la Anunciación. El siguiente es el de Romanos capítulo 4, versículo del 18 al 21, que dice: el cual, esperando contra toda esperanza, creyó. Es una referencia a Abraham. Creyó y fue hecho padre de muchas naciones, según le había sido dicho: así será tu posteridad. No vaciló en su fe. Al considerar su cuerpo ya sin vigor, tenía unos 100 años, y el seno de Sara igualmente estéril. Por el contrario, ante la promesa divina, no cedió a la duda con incredulidad, más bien fortalecido en su fe, dio gloria a Dios, con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Es decir, que se hace una referencia a Abraham para hablar de la manifestación que hubo de Dios en Abraham, del poder de Dios en la fecundidad. Curiosamente, esto de que Dios quisiese hacer a una virgen fecunda, pues engarza con todo lo que en el Antiguo Testamento existe, de que los dones de Dios en los profetas, muchas veces los profetas fueron concebidos de madres, como es el caso de Juan Bautista, ¿no?, del cual hablábamos ayer, o este otro caso de Abraham, y cuya mujer Sara pues también se consideraba estéril, y sin embargo Dios le da la gracia de concebir a Isaac. Con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento se repite esta imagen, la imagen de que el profeta es concebido más allá de lo que la carne humana pues tenía proporcionalmente cabía esperar de ella. Para manifestar que es un don de Dios, el profeta para los hombres, muchas veces Dios elige que sea concebido de una madre estéril. Ahora bien, en el caso de María,
no es únicamente una madre estéril, es que es concebido sin concurso de varón. Es concebido de una manera virginal para con ello subrayar la total iniciativa de Dios y para subrayar que hay una desproporción muy grande entre el don de Dios y la colaboración del hombre. Es decir, es un don que supera la carne. Para manifestar que el don de Dios no era merecido por el hombre, que supera todo merecimiento, precisamente por eso Dios eligió la concepción virginal de Jesucristo. Jesucristo es concebido virginalmente para manifestar con ello que el don de Dios supera pues cualquier mérito humano, cualquier expectativa humana, cualquier derecho humano. Es algo dado inmerecidamente, superando toda proporcionalidad del hombre. Eso está subrayado, eso está manifestado en la forma en la que Dios eligió, ¿no?, para que su Hijo fuese concebido, pues en la concepción virginal. Y ahí se deriva también una consecuencia para nuestra espiritualidad, que es que Dios quiso que de la virginidad se derivase una fecundidad. Y dice uno, pues anda, pues sí que es una paradoja. Sí que es una paradoja el hecho de que de la virginidad se derive una fecundidad. Pues es cierto. Y esto, ¿cómo lo interpretamos para nuestra espiritualidad? Pues la forma de interpretarlo es precisamente esta. Es decir, apoyémonos no en los medios humanos, ¿no?, sino apoyémonos en la confianza en la gracia de Dios, que es lo que hizo María. También en la Sagrada Escritura cuántas veces se trae a colación que cuando Israel se enfrentaba a enemigos más poderosos que ellos y había una desproporción entre unos pocos soldados frente a unos ejércitos mucho más numerosos que ellos, precisamente era entonces cuando Yahvé les daba la victoria. Y Yahvé no quería bendecir a sus tropas, pues a las tropas de Israel, ¿no?, cuando habían ideado una batalla confiando en sus fuerzas, ¿no? Incluso recordamos en algún episodio en el que Yahvé dice a Israel: te sobran soldados, porque vas a pensar que la victoria ha sido pues un mérito tuyo, te vas a rogar la victoria, quita la mitad de tus soldados, todavía me siguen sobrando, quita la mitad todavía, que quiero manifestar que no son tus medios, ¿no?, sino que es la gloria y la gracia de Yahvé la que te da la victoria. Bien, en este mismo sentido es como hay que interpretar que la virginidad ha sido la forma en la que Dios ha querido manifestar, o sea, el medio por el cual ha querido dar la fecundidad al mundo, para que caigamos en cuenta de que es el don de Dios, el poder de Dios, y no las fuerzas humanas las que salvan al mundo. De la virginidad ha venido la fecundidad. No se trata, ¿no?, de que la sexualidad pues fuese algo menos santo, y que entonces en la concepción virginal de Jesucristo fuese el camino elegido para evitar una impureza, en absoluto. Algunos hacen esa acusación a la Sagrada Escritura, y no hay tal. La sexualidad es santo como todo lo que es santo y salido de manos de Dios. El motivo de la concepción virginal, el motivo de la virginidad de María, no es ni mucho menos pues por el hecho de que la sexualidad sea considerada menos santa, en absoluto. Santo es todo lo que sale de manos de Dios. El motivo de la virginidad de María es precisamente para remarcar que el don de la salvación es de Dios y que supera el mérito humano, supera la colaboración humana, que es algo dado inmerecidamente, no es proporcional a nuestras fuerzas. Es uno de los aspectos que más se remarca y se subraya pues en la espiritualidad mariana. María es el lugar en el que el Espíritu Santo es capaz de manifestar que la virginidad es la forma adecuada de hacer fecundo al hombre. La fecundidad del Espíritu Santo se manifiesta en esa
docilidad plena de María. Termina el catecismo con este punto del catecismo con una cita de Gálatas 4, versículo 26 al 28. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre. Pues dice la Escritura: regocíjate, estéril, la que no das hijos, rompe en gritos de júbilo, la que no conoces los dolores de parto, que más son los hijos de la abandonada que los de la casada. Y vosotros, hermanos, a la manera de Isaac, sois hijos de la promesa. Fijaros cómo se remarca aquí esto, ¿no? Más son los hijos de la abandonada que los de la casada. Dios es capaz de hacer más, de bendecir más a través de una estéril que de alguien que confía en su propia fecundidad. Más son los hijos de la abandonada que los de la casada. Porque la obra es de Dios, porque es el Espíritu el que fecunda al hombre, porque es el Espíritu Santo el que es capaz de hacer de nuestra raza pecadora obras santas como las ha hecho en María, precisamente para que confiemos en el poder del Espíritu y no en el poder de la carne. Para eso, ¿no?, ha hecho Dios la obra que ha hecho en María y de la forma en la que la ha hecho, para que confiemos en el poder del Espíritu y no en el poder de la carne. Cada vez que veamos a María y consideremos en ella su virginidad, ¿no?, tenemos que darnos cuenta de que esta fue la lección que Dios quiso transmitirnos, para que confiásemos en el poder del Espíritu y no en el poder de la carne. A Israel le costaba mucho, ¿no?, confiar en Yahvé y no en sus propias fuerzas, no en sus carros, no en sus caballos. Y Dios, en la historia de la salvación, hizo toda una pedagogía para que finalmente confiase en el poder de Yahvé. Por eso mismo Dios también nos da esta catequesis a través de María. Vamos a terminar aquí, a concluir en el punto 723 esta catequesis de la obra del Espíritu en María. Continuaremos, Dios mediante, a partir de mañana en el punto 724. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes, que podéis hacer llamando al teléfono 917 107 700, 917 107 700, donde podéis formular vuestras preguntas o hacer también vuestras aportaciones. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, padre. Buenos días. Soy Rita, soy una hormiguita de Radio María. Y es que me ha encantado eso que ha dicho usted, de que le presentamos al Señor un cheque, pero que nosotros lo rellenamos. Y a mí me gusta siempre, con todo lo que tengo que pedirle, que son muchas cosas, lo primero es que tenga misericordia de mí, pues dejárselo a sus pies, que él haga lo que quiera. Uh-huh. Y eso que ha dicho usted, pues me ha corroborado mis ideas y me ha gustado horrores. Además me encanta cómo explica usted el catecismo. Bueno, yo soy una forógrafa, me gusta muchísimo la liturgia, estoy siempre con la Biblia, soy de las comunidades catecumenales. Uh-huh. Y tenemos que, pues 2 veces a la semana, estudiar algún pasaje de la Biblia. Y desde luego usted, pues para mí es fenomenal por todo lo que explica, porque hay muchas cosas que me sacan de dudas. Nada, darle las gracias. Pues muy bien, adelante, bendito sea Dios. Muchas gracias, padre. Bien, como esta oyente ha dicho, a veces un ejemplo gráfico pues ilumina las cosas, y es cierto que ese ejemplo del cheque pues puede ponernos un poco, puede hacernos reconsiderar cuál es mi espiritualidad. Yo soy de los que formulo las cosas como tienen que ser y pretendo que Dios las corrobore, o más bien me presento ante Dios preguntándole: Señor, ¿qué quieres de mí? Que creo que es la forma correcta de cómo presentarnos ante Dios. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, sí. Pues mire, me parece fantástica su exposición y
quería añadir una cosa que para mí es muy importante y hay personas que a veces no dan en ello. Hay una ejaculatoria que dice: ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Yo una vez dije esta ejaculatoria en un grupo y no sé, como que se escandalizaron un poco al decir que la Santísima Virgen era la esposa del Espíritu Santo. Después hay también algo que rezamos que dice: la Santísima Virgen es hija de Dios Padre, es madre de Dios Hijo y es la esposa de Dios Espíritu Santo. Nada más, quiero que usted me corrobore. Sí, de acuerdo, sí. Gracias. Pues, muy bien. Monilla. Pues es cierto, pues que yo creo que esa expresión no es, en absoluto no es motivo de que nadie se pueda escandalizar de ella, porque es cierto que María tuvo ese desposorio con el Espíritu Santo, y es más, todos nosotros estamos llamados también a tener ese desposorio con el Espíritu Santo, o sea que no es en absoluto motivo de escándalo. En esa oración en la que se quiere ver qué tipo de relación personal tiene María con las personas de la Santísima Trinidad, se dice, ¿no? Hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, con lo cual creo que es perfectamente pues adecuada y ajustada teológicamente esa expresión. Bien, adelante, damos paso a una llamada más. Hola, padre, buenos días. Sí. Quería saber cómo descubro yo que algo es inspiración de Dios y no cosas de mi mente o ocurrencias mías. De acuerdo, bueno, aunque sea una pequeña indicación, te daremos por la radio. Vale. Ciertamente la pregunta pues es muy profunda y no se puede despachar así en un pisplas, pues porque tiene que confluir ahí muchas cosas. Uno tiene que ver, pues lógicamente, que esa inspiración sea acorde con la ley de Dios, evidentemente. También creo que es un buen signo el que alguien lo someta a discernimiento, el que alguien también pues permita que haya un hombre de Dios, una persona de Dios que Dios haya podido poner junto a nosotros, que puede ser un sacerdote, pero que puede ser también una persona especialmente cercana a nosotros, que puede ser un padre, alguien de Dios, ¿no? Que nosotros entendamos como un don de Dios para nosotros, que nos ayude a discernirlo. Pero sobre todo, yo creo que especialmente algo se discierne que es de Dios cuando, a pesar, fijaros bien, a ver cómo diría yo esta expresión, a pesar de que esa inspiración no viene de la carne, y cuando digo de la carne me refiero a apetencia humana, a pesar de que no sea una apetencia humana, sin embargo, es algo que cuando Dios me lo sugiere, me da una paz y una alegría muy grande. Cuando algo que no viene de la carne, que no es gusto carnal nuestro, sin embargo, me es motivo de paz y alegría y de gozo en el Espíritu Santo, es que es una inspiración de Dios. De lo contrario, no tiene otra explicación. Esas inspiraciones del Espíritu Santo, cuando trascienden del deseo de la carne y encima son motivo de gozo y de paz interior, es un signo bastante fuerte y bastante definitivo de que es una inspiración de Dios. En cualquier caso, como digo, pues especialmente cuando las decisiones a tomar, las inspiraciones, ¿no? pues tienen mucha trascendencia, es adecuado, es conveniente pues someterlas al discernimiento de algunas personas que pueden ser un poco pues una palabra de prudencia de Dios en nuestra vida, lo que hemos venido a llamar un director espiritual o un consejero espiritual en nuestra vida. Bien, lo dejamos aquí, continuaremos Dios mediante con la gracia del Señor a partir del punto 724. Alabado sea Jesucristo.